tiene, intenten compartírselo entre ustedes. Bueno, Bueno, Maya, ¿vos querés compartir algo de las imágenes del Power o querés que preguntemos primero a ver qué es lo que más le está costando, chicos, como para tener una idea y ver cómo podemos ayudar con este repaso general? Porque no vamos a poder ver absolutamente todo en un rato, pero vamos a ir puliendo lo que les cuesta un poco más. Si se hace medio desordenado, por ahí vayan escribiendo en el chat. Yo voy leyendo mientras y vamos haciendo lo que podemos. ahí pongo para compartir. Bueno, Y mientras, bueno, a ver si chicos te quedan algunas dudas que quieran que revisemos antes de empezar. Vamos a hacer en realidad un repaso más puntual, como si fuera un examen, tratando de ir tocando todos los temas más importantes y qué es lo que tenemos que darle más prioridad, ¿sí? A la hora de estudiar. ¿Pero queda alguna duda que estoy dando vuelta? muchos de los chicos están preguntando más o menos el método de examen, cuántas imágenes hay que aprobar para los que son presenciales, cuándo es el parcial. Alguna de esas preguntas, Maya. En realidad el parcial, hasta donde yo tengo entendido, va a ser en cada comisión. Vamos a tomar examen presencial en algunos turnos, no sé si vamos a poder ir a todos los turnos. Y hasta donde tengo entendido, vamos a tener una reunión pronto, pero como para coordinar esos últimos detalles, pero también va a haber exámenes de imágenes, digamos, lo que están cursando en forma virtual. Y, digamos, las preguntas no es como un choice, en realidad un oral es un oral, ¿sí? Donde uno tiene que demostrar que sabe el contenido del parcial, ¿sí? Hola, profe. Yo preguntaba porque cuando nos dijeron cuántas imágenes nos iban a tomar, era una sola. Entonces, por eso preguntaba si realmente nos iban a tomar una sola presencial. No, seguramente el que dijo eso fue el que, si muchos de los docentes de cada uno de los turnos, como no podemos ir nosotros a todos los turnos, van a tomar también imágenes ellos. Pero depende de cada una de las personas, ¿sí? Nosotros vamos a tomar más imágenes que una, ¿sí? Ah, bien. Entonces no es como pinches que tenés que aprobar 3 sí o sí para pasar a la siguiente No, instancia. La imágenes es un oral. es una instancia oral extra a la parte teórica, ¿sí? En realidad, históricamente era así, cuando tomábamos, era toda la cursada presencial, después cuando tuvimos que adaptarnos a la virtualidad, ahí sí fue como más estricto la cantidad de preguntas porque teníamos que hacer más rápido, porque era mucho caudal de alumnos. Pero ahora, digamos, un oral es un oral, ¿sí? ¿Quedó alguna duda de lo que he visto hasta ahora? Profe, yo quería saber si en cuanto, digamos, a las imágenes, solo van a preguntar las estructuras que se ven o también tenemos que saber cosas específicas sobre las máquinas, digamos. Sobre los equipos digamos, que obtienen las imágenes, no, pero, por ejemplo, si se usa radiación para obtener una imagen, sí es importante, ¿sí? Porque a partir de la energía que utiliza para obtener la imagen es a qué paciente vamos a poder exponer esa imagen, ¿sí? Eso sí. Pero el equipo en sí, las partes del equipo, cómo funciona, la física de cómo funciona, no tiene sentido, ¿sí? Es básicamente anatomía aplicada a las imágenes y sí es importante poder interpretar las imágenes. Por ejemplo, algo que vamos ahora a practicar, que es la idea de esto, cuando ustedes se plantan ante una imagen, primero tienen que empezar qué método es, cómo se obtuvo el corte, eh, en qué sector del organismo estamos estudiando, ¿sí? Si es una resonancia, si hay una secuencia determinada o no, ¿sí? Y después sí volcarse a una estructura determinada, ¿sí? Pero bueno, más o menos entender si es una tomografía, si es una resonancia, si es una placa, ¿sí?
Eso sí es importante. No importa cómo se obtiene la imagen, ¿sí? Pero sí es importante interpretar que es una radiografía y no una tomografía, por ejemplo. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, quizás sería volver sobre lo mismo que usted acaba de decir. En uno de los teóricos, creo, casi todos lo repiten, dicen de tener 3 puntos de tener en cuenta al momento de ver una imagen, ¿no? Como estamos viendo ahora frente a nosotros. Una, ver qué tipo de corte es, qué tipo de estudio es y qué zona es. Esos 3 ítems, que fue lo que usted acaba de mencionar, por eso digamos, no quería volver a repetir, pero quería sacarme la duda. Son, digamos, ¿nos van a servir al momento de rendir el parcial la semana que viene? Es que en realidad les va a servir al momento de ver una imagen, sea en el parcial o no. Cuando ustedes ven algo, es muy importante saber qué método es, porque a partir del método que es cómo se van a ver las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿sí? Que estamos viendo acá, ¿qué les parece que es? ¿Una resonancia? ¿Por qué es una resonancia? Tomografía es. Piensen primero, no toda imagen seccional es una resonancia, ¿sí? Para poder ver, porque bueno, uno está acostumbrado a ver tomografías en cortes axiales, pero podemos hacer reconstrucciones en otros planos, por ejemplo en este, que es una reconstrucción en el plano sagital, ¿sí? Cuando nosotros vemos esta tomografía, porque es una tomografía, sabemos que es tomografía porque el calcio del hueso se ve hiperdenso, se ve denso, ¿sí? Porque las densidades radiológicas de la tomografía son similares a las densidades que encontramos en una placa, ¿sí? Entonces, lo que se va a ver hiperdenso, lo que se va a ver blanco en una tomografía, no va a ser lo mismo que se va a ver blanco en una resonancia. Entonces, lo primero que tenemos que pensar antes de ver una imagen, ahora o siempre, es qué método es. Porque va a cambiar cómo se va a ver cada una de las estructuras. ¿Sí? ¿Me explico? Es como es un proceso de pensamiento. Uno lo ve y dice, bueno, es una tomografía, es un corte sagital, ¿de qué sector será? Lumbosacro. El segmento lumbosacro de la columna. Es un corte, parece bastante medial, porque veo cuerpos vertebrales hacia adelante y veo apófisis espinosas hacia atrás. Así que seguramente es un corte sagital medio, ¿no? Y como es un corte sagital medio, yo no voy a ver ni pedículos, ni apófisis articulares, ni apófisis transversas, que sí las voy a ver en los cortes parasagitales, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, primero tenemos que pensar qué estudio es, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una tomografía lo que se ve blanco va a ser o calcio, o va a ser algo metálico, o va a ser contraste, ¿sí? Y si estamos viendo una resonancia, lo que se ve blanco va a ser otras cosas de acuerdo a qué sector estamos estudiando. Del lado izquierdo tenemos una imagen también, un corte sagital casi medio, ¿sí? Quizás este es un poco más parasagital, pero vemos un sector hiperintenso, porque es una resonancia magnética. Fíjense que la cortical del hueso es bien hipointensa, no tiene nunca señal en ninguna de las secuencias que estudiamos de resonancia, la cortical. Y lo que se va a ver blanco va a ser, en esta secuencia, que es un T2, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, lo que se ve blanco en la resonancia no es lo mismo que se ve blanco en la tomografía. Por eso es importante saber qué estudio es, ¿sí? Ahora y siempre, ¿sí? Porque si no, no podemos interpretar lo que vemos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Una pregunta, en las imágenes en presencial, ¿cómo nos las van a mostrar? Habitualmente tenemos un negatoscopio con las imágenes en placas, tanto tomografía, resonancia como radiografías, tenemos todas placas, o puede haber, porque también tenemos la posibilidad de enchufar en un televisor un pendrive o una computadora, o puede estar en digital. Pero es lo mismo, básicamente sea presencial o sea virtual, la forma de tomar, por lo menos imágenes, no cambia, no varía. Y una pregunta, ¿imágenes ustedes lo están planteando como que lo toman aparte del oral teórico o no? Porque Gross dijo que las imágenes se tomaban con el oral, que eran la ayuda para gozo.
Pues eso depende de para el cómo teórico. se organice cada uno de los turnos, ¿sí? Pero es una instancia diferente. Puede ser que se lo tome la misma persona o se lo tomen diferentes personas, ¿sí? Pero es una instancia más de examen. ¿Se entiende? Así como tienen una parte práctica, una parte teórica, también tienen una parte de imágenes. Sea la misma persona que se lo tome o sean personas diferentes. ¿Mm? Ah, está bien. Yo creí que era la misma instancia, porque como Gross dijo que se tomaban ambas en el oral ahí, creí que era la misma instancia. Digamos, si uno no sabe la parte práctica, si, digamos, no sigue a la parte teórica. Si uno no sabe imágenes, no sigue al resto del examen, ¿sí? ¿Se entiende? Habitualmente, cuando éramos muchos docentes en todos los turnos, había una instancia de pinches. Si se aprobaba, se pasaba a imágenes. Si se aprobaba, se pasaba al teórico, ¿sí? Después, cuando fue más reducida la cantidad de docentes, era uno que íbamos tomando cada una de las instancias, pero las instancias son las mismas. Si uno no aprueba cada una de las etapas, no puede seguir adelante con el examen, ¿sí? Ahí, May, hay uno de los alumnos que tiene duda con respecto al T1 y T2. Normalmente con la secuencia, bueno, en primer lugar, como decía Maya, reconocer qué tipo de estudio es. Y en ese caso de que sea una resonancia, es muy importante reconocer dónde hay líquido. Normalmente, anatómicamente, como en el espacio en el líquido cefalorraquídeo. Y eso es lo que te va a ayudar en la columna, por ejemplo, a darte cuenta qué secuencia es, si es un T1 o un T2. En este caso, como en el ejemplo de la imagen, el líquido blanco va a hacer referencia a que es una secuencia T2. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta, Darío Nicolás Martínez. Tenés que intentar buscar donde normalmente va a haber líquido. Si estás en una articulación diferente de, por ejemplo, esta imagen de la columna, en un codo, en un hombro, tenés que ir a buscar normalmente donde está el líquido, si quedan dudas. Ahora después vamos a ir viendo un par de imágenes más y vamos a ir viendo, señor Martínez. Bueno, ahí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, dijimos que era una resonancia magnética, ¿no? Sí, repiten los T2. así los escucho. Es un T2. Es una secuencia T2, ¿en qué corte? Sagital. sagital. El sagital, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, yo puedo preguntar por qué me parece que es un sagital y no es otro corte. ¿Cuál es la explicación que ustedes darían? ¿Qué reparos anatómicos tienen? Podemos ver las apófisis espinosas. Totalmente. O sea, vemos las espinosas hacia atrás, vemos los cuerpos vertebrales hacia adelante, ¿sí? Y no vemos estructuras que sean parasagitales, ¿sí? Aparte, ¿qué es lo que estamos viendo dentro del canal raquídeo? La médula. Totalmente, es el cono medular con la cola de caballo, ¿sí? Así que son todas estructuras de línea media, ¿sí? Y así como vemos los cuerpos vertebrales, vemos también elementos que están entre cuerpos, que es justamente lo que está señalado acá. ¿Cómo nombrarían estas estructuras? Los discos intervertebrales. Discos intervertebrales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta imagen? ¿Por qué no veo tan bien el disco? Porque el disco lo es tiene. de cartílago, o sea, es de fibrocartílago y la tomografía al utilizar rayo ionizante no lo capta, o sea, es muy hipodenso. Ahora, la densidad del disco no es tan alta como para que se vea tan bien. Se ve en tomografía, se logra ver algo del disco, menos en esta ventana es una ventana ósea, así que ahí vamos a ver menos. Algo del disco se puede ver, pero no tiene la misma definición que nosotros tenemos para evaluarlo en resonancia magnética. Y en radiografía, cuando hacemos una placa de la columna lumbar, o de cualquier parte de la columna, nos pasa lo mismo, incluso no se ve prácticamente nada del disco, se ve el espacio ocupado por el disco, ¿sí? Si yo les muestro en esta imagen, ven un montón de imágenes redonditas hipodensas. ¿Ustedes en qué pensarían? El intestino. Totalmente, eso es una densidad aérea, ¿sí? Así que
densidad aérea en ese lugar seguramente es algo de intestino, en colon, ¿sí? Pero bueno, así es como es pensarlo. Decir que es densidad aérea o hipodenso es lo mismo. En realidad no es lo mismo. Hay densidades, hay muchas cosas que son hipodensas, ¿sí? Entre ellas, algo que es totalmente hipodenso es el aire. La densidad aérea es la más baja de todas, ¿sí? Pero, digamos, es hipodenso, pero como lo veo tan negro, la densidad aérea es lo más probable, ¿sí? Algo que está cerca de la densidad baja, que también es hipodenso, es la densidad grasa. Pero fíjense, bueno, no es la ventana para verlo, ¿no? Esta es densidad grasa que es ligeramente más denso que la densidad aérea, ¿sí? Pero también es hipodenso. Recuerdan también, chicos, lo de las ventanas, ¿no? En este caso que estamos viendo columna, fíjense cómo realzó mucho mejor la parte ósea. Eso es lo que explicaba Maya y habíamos visto también en parte de miembro superior e inferior. En tomo recuerden que existen esos dos tipos de ventanas. En este caso que estamos evaluando el hueso, la columna, se ve mucho mejor la corteza, se ven las trabéculas del hueso, y es lo que le va a ayudar a diferenciar. Pero algo de partes blandas, ahí como estaba mostrando Maya, también se puede identificar, pero si necesitamos forzar la tomografía para intentar ver un poco mejor partes blandas, necesitamos usar la ventana de partes blandas. Sí, eso nomás quería agregar. Y esto que está señalado acá en rojo, ¿qué les parece que es? En la tomografía, ¿no? La primera vértebra sacra. Totalmente, ¿No es es el cuerpo de la promontoria? primera vértebra sacra. Fíjense que se puede llegar a ver, son muy rudimentarios, los discos intervertebrales entre las diferentes vértebras sacras, ¿sí? Están fusionados, pero hay a veces que hay puntos que no se terminan de fusionar y hay como un disco rudimentario. Profe, ¿y Sí. L5 no puede ser por la espina? ¿Por la apófisis espinosa que es menos pronunciada? ¿No puede ser L5 porque no se ve? En realidad parece estar fusionada con el resto del hueso, ¿sí? Con el resto del sacro. Por lo tanto, parece ser la primera sacra. Por la inclinación, esta parecería también ser L5. Tendríamos que ver toda la columna, ¿sí? Para contarlas, ver dónde empiezan las últimas costillas, y ahí poder contar la cantidad de vértebras lumbares, ¿sí? Pero en primera instancia parecería la primera sacra, ¿sí? Deberíamos ver el resto de la columna, ¿sí? Ahí paso a la siguiente. Tenemos esta imagen de la derecha, ¿qué les parece que es? Una radiografía. Una radiografía. Ven que, digamos, lo que estamos viendo en la radiografía es una región, ¿sí? Determinada. Nosotros vemos cortes. Acá vemos regiones en estudio. En este caso, ¿qué región estaríamos estudiando? Cervical posterior. Cervical posterior. Corte posterior. Eso es columna cervical, ¿sí? Lo que agregamos en la radiografía es la incidencia o la vista que estamos viendo esa placa, ¿sí? Puede ser un frente, puede ser un perfil, puede ser una oblicua. ¿Este sería un frente o un perfil? Frente. O sea, es una radiografía de la columna cervical vista de frente, ¿no? Una incidencia de frente. Anterior o posterior no, porque, digamos, como está superpuesto tanto el plano anterior como el posterior, digamos, no nos cambia en este caso. La descripción sería una vista de frente, ¿sí? ¿Y qué elementos podemos ver de la columna vertebral acá? ¿Por qué sabemos que es un frente y no es un perfil, por ejemplo? Podemos ver los cuerpos vertebrales y las Vemos los apófisis cuerpos espinosas vertebrales, y las transversas también. Que sean los apófisis procesos transversas, espinosos en línea la media. espinosa. Y La los simetría. procesos ¿Dónde estaría? unciformes. ¿Cómo? Los procesos unciformes también los podemos ver un poco. Los procesos unciformes y las espinosas que están bien superpuestas a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Profe, Si yo... ¿Mm? perdón, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Cómo diferenciamos que es una de frente que de...? Ujú. No, que de qué. De un perfil. De un perfil. Ah, está bien, está bien. No, perdón, entendí un frente o un posterior y como que no entendí. No, de un frente a un perfil, porque vemos, digamos, elementos derechos e izquierdos en una misma placa. Si yo tuviera una vista de perfil, tendríamos, como habíamos visto, ¿se acuerdan? En el corte sagital, el cuerpo vertebral adelante y la apófisis espinosa atrás, ¿sí?
¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Gracias. Si yo les muestro esta imagen, ¿qué les parece que es? Resonancia Una magnética. resonancia. Una resonancia magnética. Si les pregunto por qué es una resonancia magnética. Porque la Por- cortical del hueso. Cortical del hueso. La cortical del hueso es hipointensa, no tiene señal. Fíjense que es como un delineado negro que tiene todos los huesos van a tener este delineado negro. Algunos más delgados, otros más gruesos, depende del espesor de la cortical. Pero siempre va a ser ese delineado negro rodeando el hueso, ¿sí? Es un corte sagital, un corte coronal, un corte axial. Es un corte sagital. Es un corte sagital. Sí, tengo cuerpos adelante, tengo apófisis espinosas por detrás. En el medio tengo el canal raquídeo. ¿Y qué es lo que contiene el canal raquídeo? La médula espinal. La médula. Toda la médula y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Qué secuencia es? T2. Es una secuencia T2, ¿sí? ¿Y qué elemento está marcado con el punteado? La apófisis odontoide. Totalmente, la apófisis odontoide. Acá no se ve tan claramente, pero ahí es donde se articula con el arco anterior de C1, ¿sí? Así como va a ser el examen. En realidad, pensar primero qué estudio es, cómo se ve o qué corte es, si tiene secuencias, qué secuencia es, y después una estructura determinada, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí Maya, una de las alumnas preguntaba de la imagen de radiografía si lo que estaba marcado en rojo eran las apófisis espinosas. Sí, ahí están, los chicos también contestaron. Fíjense que está en la línea media. De paso aprovechen otro datito cuando es un anteroposterior o un frente. Fíjense que si trazan una línea imaginaria, sí, que divide en dos la imagen, van a ser similares, un lado y la del otro. Es la que los va a ayudar también a darse cuenta de que es un anteroposterior. Pero lo que está en la línea media marcada en rojo sí es la apófisis espinosa, y de paso vean que hay algo también más radiolúcido en la parte central que tiene contenido. ¿Qué les parece? Aéreo. Aéreo. ¿Y a qué hace referencia? ¿Qué puede llegar a ser? La tráquea. Exactamente. Y si habíamos dicho que estas eran apófisis espinosas. ¿Apófisis espinosas de qué vértebras? Cervicales. Las cervicales. Sí, ya sé, pero bueno. ¿Qué número de vértebras sería? De C3 a C6, creo. No veo. De la quinta a la séptima. Usted dice que esta es C3. 5, No. 6. No es T1. ¿No es C4, C7? No, no es. 5 y 5. 5, ¿Qué 6, problema 7. teníamos nosotros en el frente A ver, para sí. contar las vértebras? El Cuando maxilar. empezamos a contar por las primeras vértebras, nos encontramos que tenemos la mandíbula superpuesta a las dos primeras, ¿no? Esto que estamos viendo acá en realidad es la superposición de la mandíbula cuando hacemos el frente. Entonces, en vez de empezar a contar desde arriba, empecemos a contar desde abajo. ¿Cuál sería la última vértebra cervical? La 7. ¿Y cuál de todas estas que están señaladas? La del medio, el punto La rojo. penúltima. Para mí la del medio. Ajá. ¿Y por qué la del medio? Porque la última se articula con la costilla. Totalmente. Fíjense, esta vértebra, digamos, yo no sé qué número es, pero yo veo que es la primera que se articula con las costillas. Por lo tanto, esta es la primera dorsal. Si esta es la primera dorsal, esta es la última cervical. Y esta es la sexta. ¿Se entiende? Sí. No podemos empezar a contar desde arriba porque no tenemos la referencia de las dos primeras vértebras, ¿sí? Pero sí podemos contar desde abajo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Se entiende, Y es importante porque cuando estamos describiendo lesiones, necesitamos saber si es la séptima cervical, la sexta, la quinta, ¿sí? Necesitamos sí o sí identificar cuál es la vértebra afectada, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué les parece? Resonancia y tomografía. Resonancia y tomografía. ¿Cuál es cuál? La de la Ah, es izquierda la resonancia Ah, y la de la es derecha resonancia. tomografía. Y totalmente. Haz resonancia, ves tomografía. ¿Qué cortes serán? Axiales. Sí, axial. Ambas son cortes axiales. ¿Y a qué nivel estamos haciendo ese corte?
Pareciera a nivel lumbar, ¿Por por la qué? forma de la vértebra, porque es más, predomina es como, tiene forma de riñón, no me salía. Claro, es verdad. Cuerpo de la Sí, vértebra. eso El cuerpo ayuda, femenino. pero hay algo que te asegura que es lumbar y que no es otra vértebra. La forma de las apófisis transversas, Sí, puede ser. Porque La no se ven forma los del cachetes. foramen, ¿El ¿eh? cuerpo Tamaño del predominante? cuerpo. Orden vertebral. por El el cuerpo tamaño. predomina, pero siempre acuérdense que si bien esto es válido lo que están diciendo, hay variaciones de un paciente a otro. Entonces, para estar segurísimos que esta es una vértebra lumbar y que no es una dorsal, por ejemplo, tengo que basarme en algo que sea indiscutible. No se articula con las costillas. Totalmente, ¿sí? No veo la articulación con las costillas. Entonces, no sé qué vértebra será porque tengo que recorrer hacia arriba y hacia abajo todo el estudio. El estudio no es una sola imagen, pero estoy segura que es una de lumbar porque no está articulada con las costillas. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando Además, van como dato, Sí. ahí como dato, bueno, está bien, todavía no vimos abdomen, ya vamos a ver, pero miren las estructuras con las que se está relacionando esa porción de la columna. Comparte el retroperitoneo, ¿sí? Entonces estamos ya dentro del abdomen, ¿sí? Esas imágenes que está diseñando Maya corresponden a los riñones, ¿sí? Si no, estaríamos más alto, veríamos parte de las cámaras cardíacas, pulmón, bueno, ahí decimos que es dorsal. Esas cosas como les va a ayudar a darse cuenta también. Sí, totalmente. ¿Sí? Siempre que vayan a justificar algo, piensen en algo que no sea discutible, ¿sí? Que sea irrefutable. ¿Sí? Tenemos dos imágenes. ¿Sí? ¿Qué les parece que es? Ambas Ambas son resonancias. resonancias magnéticas, diferentes secuencias. Tenemos dos resonancias de qué sector del cuerpo. Sacrolumbar. Lumbar. Lumbo sacra, ¿sí? Hasta tenemos las últimas dorsales también. ¿Cómo me doy cuenta que son las últimas dorsales? Profe, yo cuento desde el sacro, las 5 Totalmente. lumbares, y Sí. arriba están las dorsales. O sea, tengo más de 5. Esta sería la primera vértebra, la primera sacra. Esta es la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Y esta seguramente es de 12. ¿Sí? Entonces tengo las últimas dorsales y sí todas las lumbares. ¿Tá? Tengo corte sagital en ambos lados. ¿Qué diferencia un estudio de otro? La secuencia. ¿Cuál es cuál? La primera es T1 y la segunda es T2. Derecha T2. Bien, o sea, la de la izquierda es T1, la de la derecha es un T2. ¿Sí? Ahí el asterisco es lo que está marcando es el líquido cefalorraquídeo, qué intensidad tiene en cada una de las secuencias. ¿Sí? Y si yo les pregunto, ¿es hombre o mujer? Es mujer porque tiene más acentuada la parte lumbar. Sí, más horizontalizado el sacro, pero bueno, también es algo que no es algo irrefutable. Yo les puedo decir, bueno, hay hombres que quizás tengan más horizontalizado el sacro y más porque está el útero. Eso del útero. No, totalmente, ¿sí? Fíjense, vean más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Presten atención a todo el entorno, ¿sí? Lo que estoy viendo acá es el útero, no lo vimos todavía, pero se puede identificar, ¿sí? Y acá, ¿qué les parece que tenemos? Tenemos dos imágenes totalmente diferentes, ¿sí? Fíjense como una es una imagen seccional, ¿sí? Porque es un corte del paciente, y otra es una imagen de una región, ¿sí? Este va a ser un estudio seccional y este es un estudio que no es seccional, ¿sí? La primera es tomografía. Es una tomografía porque veo bien blanca la cortical del hueso, es más, las trabéculas también las veo. Todo lo que sea cálcico lo veo bien blanco, bien. ¿Qué corte será? Un corte coronal. Coronal. Es una reconstrucción coronal de qué segmento del cuerpo. Articulación coxofemoral. ¿La coxofemoral? No, la Sacroiliaca. La sacroiliaca. La sacroiliaca. O sea, lo que estamos viendo acá en realidad está señalado la articulación sacroiliaca. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Las dos. Izquierda.
Muy bien, pensé que los agarré ahí, no, muy bien. Es la articulación izquierda, ¿sí? Acuérdense, nuestra derecha va a ser la izquierda del paciente, ¿sí? Y lo que tenemos acá, ¿por qué tenemos cuerpos vertebrales si acá no tengo cuerpo vertebral? Porque es oblicuo, puede ser. Debe ser por la Dentro del curvatura. corte no entra por la curvatura. Ajá, perfecto. O sea, no es un corte oblicuo, podría serlo, pero no es una reconstrucción oblicua, sino lo que es oblicuo es la curvatura de la columna. ¿Sí? Entonces, la parte de los cuerpos vertebrales es más anterior en los segmentos más bajos. Entonces, lo que estamos viendo ahí en realidad es el canal raquídeo. ¿Sí? El cuerpo vertebral para abajo tendríamos que avanzar hacia anterior en los cortes coronales. ¿Se entiende? ¿Sería algo patológico eso o es la lordosis? No. Totalmente normal eso. ¿Sí? Es parte de la curvatura normal de la columna. ¿Sí? Como estamos haciendo un corte coronal perfecto, enganchamos cuerpos vertebrales de segmentos altos y el canal raquídeo de los segmentos bajos, porque lo que está inclinado es la columna. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Hay que pensar en 3 dimensiones que cuesta, pero bueno, es empezar a ejercitar esto. ¿Sí? Si yo les muestro esta estructura, ¿qué les parece que es? Una apófisis transversa. ¿De qué vértebra será eso? ¿O parecería? ¿De qué vértebra parecería? Lumbar. Parece la quinta lumbar. ¿La quinta lumbar, derecha o izquierda? Derecha. Derecha. ¿Y qué les parece que es esto que estamos viendo acá? Una radiografía cervical. Sí, de la columna cervical. Vista Vista. anteroposterior. Anteroposterior o Vista vista enfrente. Bien. ¿Y qué es lo que está señalado ahí? La Apófisis transversa. Apófisis transversa, ¿de qué vértebra? de la vértebra. C6 y C7. ¿De cuál? C7. C7, porque fíjense, esta es la primera dorsal, ¿sí? ¿Es derecha o izquierda? No se puede. Derecha. Derecha. Se puede saber porque siempre tenemos que tener una señal que nos marque la derecha del paciente, ¿sí? Acá no está incorporada la señal, o sea, la marca, pero piensen que acá vamos a tener una R o vamos a tener el nombre del paciente. Siempre tenemos algo que nos señala la derecha del paciente, ¿sí? Si una radiografía no tiene señal de qué parte es derecha o izquierda, no se puede leer, ¿sí? Porque no se sabe qué es derecho y qué es izquierdo. ¿Sí? ¿Qué región es al final la tomografía que vimos recién? ¿A qué región Es corresponde? lumbo-sacra. Y Ok. también está incluida parte de los huesos coxales. ¿Sí? O sea, tenemos articulación sacroiliaca ahí. ¿Por qué es que no se ven los cuerpos vertebrales de las sacras? Y de las sacras pasa lo mismo que pasa con los cuerpos vertebrales de las lumbares. ¿Sí? En el corte, la inclinación de las vértebras del sacro sería convexo hacia atrás y no estaría incluido en el corte. Yo para poder ver las vértebras sacras tengo que hacer cortes posteriores, que es donde voy a encontrarme el sacro. ¿Se acuerdan cómo viene de adelante hacia atrás con una curvatura, sería una concavidad anterior, una convexidad posterior? Lo que estamos viendo acá en realidad es el primer segmento sacro, sería la primera sacra. ¿Sí? Y lo que más se ve en realidad son los alerones sacros donde se articulan con los coxales. ¿Se entiende? Es una pena no tener todo el estudio, porque ahí nos sacaríamos todas estas dudas, ¿no? Pero bueno, sepan que si nosotros queremos estudiar el resto del sacro, tendríamos que seguir con los cortes coronales hacia posterior. ¿Sí? Ahí Maya, uno de los alumnos tiene inconvenientes con el tema de lo que es derecho e izquierda. No sé si se refiere con respecto a lo de la radiografía. Sí, calculo. ¿Querés explicarle vos, Nahuel? A ver quién es. Rodríguez, Mario Rodríguez. No entendí por qué me dijeron que derecho e izquierda. Bueno, si hace referencia a lo de tomografía, generalmente en el coronal, como decía Maya, lo que es nuestra derecha en la imagen es al revés, es la izquierda. Lo mismo tendría que pasar en este caso del frente de la radiografía.
pero en este caso, y en la mayoría de los casos, mejor dicho, las radiografías están marcadas, como decía Maya. Generalmente el rotulado del paciente, el nombre del paciente, la fecha que se hizo el estudio, viene abajo a la derecha y arriba a la izquierda se marca el lado derecho del paciente. Dice la D derecha o right en inglés, según el equipo con el que se haya hecho. Pero siempre en la placa tiene que estar marcado. Yo no tengo acá ninguna imagen así de placa para... Ahora después voy a buscar y les muestro. Pero siempre tiene que estar marcada la derecha del paciente. Y la derecha del paciente, obviamente, la vamos a colocar nosotros a nuestra izquierda. Siempre vamos a ver enfrentado al paciente, ¿sí? Entonces, si tuviera el rótulo, ven la flecha, ¿no? Si el rótulo, una R, estaría de este lado, este nos está marcando el lado derecho y tenemos que ponerlas a nuestra izquierda, ¿sí? Entonces, todo lo que esté de la línea media para este lado va a ser derecho, y todo lo que esté de la línea media para este lado va a ser izquierdo del paciente, ¿sí? Eso es por convención para todos hablar un mismo idioma y no equivocarnos con la lateralidad, ¿sí? Profe, la que se veía distinta era la resonancia, ¿no? La resonancia magnética era como que se veía desde los pies. Todo corte axial se ve desde los pies, tanto resonancia como tomografía. ¿Sí? Ustedes imaginen que el paciente está acostado, nosotros estamos viéndolo desde los pies, ¿sí? Entonces es lo mismo, vamos a estar enfrentados. Nuestra derecha va a ser la izquierda del paciente y nuestra izquierda va a ser la derecha del paciente. O sea, ahora vamos a ver un corte axial a ver si... bueno, acá algo de esto hablamos. ¿Esto qué les parece que es? Si ustedes me tendrían que contestar, ¿qué estudio es? ¿Qué imágenes? ¿De qué región? ¿Y qué está señalado? Es una radiografía anterior a la altura de las vértebras torácicas, y lo que está señalado son las caras articulares del... No, lumbosacras. Lumbosacras. Fíjense que acá dejamos las costillas, tenemos la última costilla acá, lo que estamos viendo principalmente es toda la parte lumbar, ¿sí? Claro. Lumbar y algo de sacro. Bien, ¿está señalado qué cosa? Apófisis transversa. No. Los pedículos articulares. Son los pedículos, ¿no serían? Totalmente. Fíjense, las transversas serían estas, ¿sí? Una para un lado y otra para el otro. Lo que está señalado acá, en realidad es lo que no está señalado acá, lo mismo del otro lado, ¿sí? Son los pedículos de la vértebra, que como están en la misma dirección que el cuerpo vertebral, en el frente nosotros lo vemos superpuesto, como si fueran dos ojitos de la vértebra. Y la apófisis espinosa la que vamos a ver como una gota, una lágrima sobre el cuerpo vertebral, ¿sí? ¿Y qué una pedículos pregunta. serían? ¿Se pueden ver las costillas en la de más arriba del todo? Aquí está. Eso blanco. Acá tenemos las dos costillas. Costilla derecha, costilla izquierda. La última costilla del lado derecho y la última del lado izquierdo. ¿Sí? Cuando vemos... Y los pedículos son izquierdos, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a seguir viendo... Si yo les muestro esto, no lo vimos en el repaso, pero lo vimos en la clase. En la clase grabada. La apófisis odontoide. El axis. Es una radiografía antero-posterior de, puede ser Sí. la parte del cráneo, en donde se puede visualizar la apófisis odontoides y el atlas. Es una Sí, en transoral. realidad, ahí está. Vemos la apófisis odontoides en el centro de la imagen, ¿sí? C2, C1 con las masas laterales. ¿Y cómo hago para hacer esta radiografía? Con una radiografía esto, ¿eh? La persona que está abrió la con boca. la boca abierta. Es una radiografía de frente y le decimos al paciente que abra la boca, ¿sí? Es todo lo contrario a lo que pasaba en el frente anterior, que estaba el paciente con la boca cerrada, donde se superponían a las primeras vértebras cervicales, la mandíbula. Yo lo que hago acá es pedirle al paciente que abra la boca y el rayo va hacia el centro, hacia el fondo de la boca para poder tener una imagen de las dos primeras vértebras cervicales, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿para qué es ese estudio? Digamos, esta radiografía así, ¿para qué? Digamos, ¿Y para qué puede ¿qué ser? diagnóstico? ¿Y para qué puede ser? ¿Para qué nos puede servir? Para una fractura de odontoides, ¿pero es posible? Para ver fracturas, para ver en realidad, las fracturas a veces es más difíciles de ver y más si no están desplazadas, pero sí para ver desplazamiento de la apófisis odontoides. Sí, es muy importante la distancia que tiene la odontoide de una masa lateral a la otra, ¿sí?
Eso habla también de estabilidad de la odontoides, ¿sí? Obviamente lo que estamos viendo es una estabilidad lateral. Para poder ver si está desplazada hacia adelante, hacia atrás, tenemos que hacer una radiografía de perfil de la columna cervical, ¿sí? Sí. Pero es muy importante en el caso de trauma, en el caso de enfermedades degenerativas de la columna o degenerativas articulares, es importante ver cómo está la odontoides, a ver si es estable o no, ¿sí? Si está desplazada, en realidad es una columna inestable, ¿sí? Profe, ¿cómo se llamaría esa región o esa En zona? realidad es una radiografía transoral, ¿sí? Porque es a través de la boca que se hace una radiografía de frente de las extremidades cervicales, ¿sí? Ah, gracias. Profe, sí. Esa radiografía puede ser que se haga para ver el tema de latigazo cervical cuando están los accidentes automovilísticos. En realidad sí, pero lo primero que hacemos para poder ver la estabilidad de la odontoides va a ser la columna cervical de perfil, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es el espacio que está, digamos, que forma la articulación entre la odontoides y el arco anterior de C1, se llama interespacio atriodontoideo, ¿sí? Que eso tiene una distancia que siempre se tiene que mantener como normal, que son 3 milímetros. Salvo en chicos que después llegase hasta 4 milímetros, pero siempre tiene que medir 3 milímetros. El aumento del espacio entre el borde anterior de la odontoides y el arco anterior de C1 nos habla de inestabilidad de la columna, de la posición odontoides, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en el perfil. Es mucho más importante el perfil que en el frente en ese caso, ¿sí? Porque vemos el desplazamiento posterior y es importante evaluar el desplazamiento posterior porque atrás tenemos la médula. Acá en el frente no vemos el desplazamiento posterior de la odontoides. ¿Sí? Ah, está bien. Ahora después creo que hay alguna, pero bueno, sigamos un poquito más. ¿Qué les parece que es esa? Nahuel, ¿querés verlo? Fíjense esa imagen. Resonancia. Exacto. Resonancia magnética. Una Es una resonancia. resonancia. ¿Qué estamos estudiando? El psoas ilíaco. El psoas ilíaco. Son muy ansiosos, van muy rápido. Intenten hacer por pasos, así se van corrigiendo de cómo describir una imagen. Entonces, estamos viendo una resonancia. Estamos estudiando la columna lumbosacra. ¿Qué secuencia les parece que es? T2. T2. Sí. Bien, ¿y lo que está señalado en rojo? Ahora sí. El psoas ilíaco. Recuerden el ilíaco porque también está marcado, se ve parte del hueso donde está inserto el músculo ilíaco. Bien, y vean la simetría, lo importante también en la columna. Recuerden también que a veces podemos ver las simetrías trazando esa línea media en la zona central, podemos ver si la columna también está un poco desviada o no, pero eso es más para ver partes patológicas. Por ahora no tienen que ver, pero les va a servir para analizar en un futuro. Profe, ¿y cómo me doy Sí. cuenta que esta es T2? Y mira, tenemos un poquito de dificultad en encontrar el líquido, pero más que nada, fíjate donde podemos encontrar que apenas donde se ven, ay, no tengo el señalador, por donde van a salir los nervios, ¿sí? Donde está señalando ahí Maya, alrededor de los nervios se va a ver blanco, entonces alrededor de los nervios hay líquido cefalorraquídeo, y eso es lo que a mí me ayuda a darme cuenta, principalmente. Igual lo ideal sería ir a un corte más posterior y asegurarse donde tenés líquido cefalorraquídeo y evaluarlo. Acuérdense que los estudios no siempre son una sola imagen, ¿sí? Para chequearlo vayan a algo que no tengan dudas. Seguir hasta atrás, hasta el canal raquídeo, a ver cómo es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bien. Ahí aprovechamos también a ver dos imágenes, a ver quién se anima a escribirla. ¿Qué les parece que es? La imagen de la derecha es una resonancia en un corte coronal. ¿De la derecha es esta o esta? No, esa. ¿Saben cómo imaginarlo? ¿Ven en el lado Sí, contrario? Bueno, es un corte coronal donde se puede ver la coxofemoral. ¿Y la otra imagen? Y lo que es la otra Radiografía. es una tomografía. Ah, no es una radiografía, perdón. También a nivel de la articulación Bien. coxofemoral. ¿Y Lo la que se imagen del marca en lado rojo sí. es
vendría a ser en la resonancia. ¿Y en la otra? Y en la tomografía vendría a ser la finalización Es del anatómico. cuello. El Anatómico. cuello. Bien, exacto. Y con respecto a la resonancia ahí, también, ¿qué secuencia les parece que es en ese caso? Es un poquito más fino. Intenten buscar de líquido normalmente, porque la grasa, dentro de parte del abdomen que se alcanza a ver, está bien blanco, el TCS también, el tejido celular subcutáneo está bien blanco, pero fíjese en la articulación. Puede que sea T1. Es No veo un líquido T1. blanco. Exacto. El líquido que hay en la articulación, en este caso es muy poquitito, pero nos ayuda a definir de qué es una secuencia T1, además de la grasa hiperintensa. Sí. María, perdón, piden si después podés volver a la imagen anterior. ¿A esto? Sí. Xiomara Wow. pidió, no sé si era esa. ¿Qué querían saber de esta imagen? Profe, una diferencia también puede ser entre T1 y T2, los músculos, que en uno se ve más negro y en otros más gris. Puede tener influencia, sí, eso. Depende también, eso quería comentarle un ejemplo que se hace, bueno, no es necesario que lo sepan, pero les va a ayudar. Hay un ejemplo que se hace músculo esquelético en la parte deportiva, cuando hacen actividad física, se le hace una resonancia previa y una post, después de que realiza ejercicio físico. Y el músculo, al estar con tanto, tan vascularizado después de realizar el ejercicio, se va a ver como más hiperintenso. Es una de las secuencias también que se utiliza en los estudios de deporte, que está muy bueno. Y eso también tiene que ayudarles, que las secuencias de ver la parte anatómica las tienen que usar como para responder preguntas, ¿sí? Normalmente, ¿dónde voy a encontrar líquido? Está blanco. En la secuencia T2, que normalmente es hiperintenso, lo veo negro. Entonces todas esas secuencias las tienen que usar en un futuro para como responder sus preguntas médicas, más allá de ver la parte anatómica ahora. Pero esa es una de las diferencias que podemos utilizar, sí. Pregunto a Pamela si en la resonancia coxofemoral es posible deducir el sexo. No sé, en función a la parte blanda, no sé a qué te referís, pero siempre uno tiene que decir qué sexo es del paciente en relación a algo que no sea refutable, de que no te puedan decir que no es así, porque hay personas, no sé si querés decir a la masa muscular, no sé a qué te referís, pero Con respecto en a los realidad, órganos, En este corte digamos, no. en la anterior, en la siguiente era. En la eso. siguiente, no, si uno ve los órganos, y sí puede decir si ve útero si es mujer, si ve próstata si es hombre, pero no, como pusiste partes blandas, no sé a qué te referís. No, sí, digamos, eran los órganos, pero no. Ah, está, sí, si Ya uno me ve. equivoqué diciéndolo de esa forma. Está. Sigo, fíjense que la misma imagen de resonancia magnética del psoas ilíaco en la parte más inferior. ¿Y qué les parece que es esto? Es una Tomografía. tomografía de rodilla. Muy bien, y pueden decir lo que es externo. Perdón, una tomografía. ¿Este qué corte es? El de la izquierda es coronal y el de la derecha es sagital. No puedo señalar yo. No sé si Maya, ¿querés señalar vos así yo diga? Que no me ven el puntero a mí. El de la derecha de la pantalla, ¿qué corte es? Sagital. La derecha, la pantalla sagital, y el otro, ¿cuál es? Coronal. Perfecto. Vamos en el corte coronal. ¿Qué estructuras reconocen? La tibia, el fémur, los cóndilos femorales, los platillos tibiales. ¿Y en lo que está marcado en rojo con la línea roja, qué es? El platillo tibial. ¿Lateral o medial?
Lateral. Porque ¿cómo se dan cuenta? Porque vemos el peroné. El peroné. Muy bien. Y aparte es más alto. Una pregunta, lo que se ve finito y medio blanquito son los... Ahí no me sale el nombre ahora, ¿los meniscos? En la coronal. ¿Esto de acá? coronal, Sí. En realidad no son los meniscos, en tomografía no lo vamos a ver, lo que es una artroresonancia, ¿sí? Se le pone contraste dentro de la articulación y sí ahí se delimita el menisco, que acá lo tenemos de este lado, ¿eh? Pero si no tuviéramos contraste intraarticular, esto no se llega a ver. Fíjense, se puede delimitar muy bien el cartílago que rodea el hueso y el menisco, pero solamente porque le pusimos contraste dentro de la articulación. Sí, ¿podrías delimitar bien, por ejemplo, el menisco externo ahí? Con Acá el, tenemos, sí. ¿ven esa Es el imagen como triangular? el triangulito. Sí. Ah, bien. Exactamente, sí. Pero solamente porque tiene puesto el contraste, si no, no podríamos diferenciarlo de la densidad del cartílago o la densidad del líquido articular, ¿sí? Avísenme si pasa. Sí. Profe, en la imagen de la derecha, ¿qué es lo que se está mostrando puntualmente? ¿Se hace énfasis en la rótula o en el tendón? No, en la rótula. Fíjense, no estamos marcando el tendón sería de ahí para arriba. Claro. ¿Sí? Y fíjense que gracias al contraste podemos ver también el cartílago que rodea la parte posterior de la rótula. Tres imágenes totalmente diferentes de la misma región, ¿sí? ¿Qué les parece que es esto? Una radiografía. Anterior, posterior. De hombro. ¿De hombro derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Siempre asumiendo que esta es la derecha del paciente, ¿no? Bien. Profe, perdón, ¿por qué es derecho? Porque esta es la derecha del paciente, ¿sí? Digamos, siempre tenemos que tener la señalización, ¿sí? Está puesto así porque, bueno, fue recortado para no que no se vea el nombre del paciente. La idea es marcar el anonimato de las imágenes, ¿sí? Entonces, acá, en condiciones normales, tenemos el nombre del paciente, que nos marca la derecha de ese paciente. Como está este hombro a la derecha del paciente, es el hombro derecho. ¿Sí? Si fuera el hombro izquierdo estaría el nombre acá y el hombro para este lado. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Diferente sería acá. ¿Sí? Profe, Fíjense. pero en el parcial, suponerle que nos preguntan si es derecha o izquierda, yo puedo responder que no lo sé porque no está, o sea, no lo dice. En el parcial sí lo van a tener. Sí, es una RX, ¿no? Es que lo van a Porque tener. en otros estudios. Ah, listo. En la placa sí aparece. Nosotros lo recortamos para que no esté el nombre expuesto del paciente. Claro. ¿Sí? Pero siempre, toda placa tiene que tener algo que te marque la derecha del paciente. Si no lo tiene, no es una placa que podamos leer. ¿Sí? No se puede interpretar una placa que no tenga... Que es raro. ¿Me escuchan? ¿Qué les parece que es? Perdón, Maya, yo no sé, a mí se me cortó, no sé si se... Yo tampoco le Sí, a mí también. No, a la mayoría se le cortó, Maya. Pensé que era mi internet. ¿Identifican algún hueso, alguna forma particular de un hueso? La cabeza del húmero se puede ver. Se puede ver la cabeza del húmero, ¿sí? Se puede ver el cuerpo. ¿Y qué es esto que está acá? Fíjense, superpuesto al húmero. La escápula.
La escápula, pero no está vista de frente. Es como una proyección oblicua vista desde arriba, profe. En realidad, no desde arriba, es un perfil. ¿Sí? Fíjense que lo estamos viendo desde un costado. Claro. Entonces tenemos el cuerpo de la escápula y tenemos la espina. Entonces lo que podemos ver ahí es la fosa supraespinosa. ¿Sí? En este tipo de proyecciones es muy difícil saber si es derecho o izquierdo. Claro. En este tipo de proyección necesitamos sí o sí que el técnico nos ponga qué hombro es. ¿Sí? Habitualmente no es una sola. No se escucha nada. Maya, Maya. Profe, sí, se está cortando. Sí, se le corta a la doctora. A ver, aguárdeme 2 segunditos, porque ella no se da cuenta que no la estamos escuchando, me parece. Sí, chicos, se cortó, pero esperen que voy a tener que conectarme yo, si no como hospedador, porque si no, no puedo compartirles pantalla. Denme 2 segundos. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí. profe, sí. Maya, ahí sí. Volví. No podía compartir pantalla yo, Maya. ¿Querés compartir vos por las dudas que me vuelva a desconectar? No, porque no soy hospedador. Porque entré como invitado. Haceme, yo si querés comparto. Ahí ya está, sí. Ahí está, Por porque Nahuel también se quedó sin internet. Ahí comparto. Dame 2 segundos que busco. Para que salgo yo, porque dejo de compartir y listo. Acá. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí. Profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Maya, no sé en qué habíamos quedado. Estábamos en la imagen de arriba. Claro, lo último que dije fue que era lo que estaba señalado con la imagen punteada, con la línea punteada. Es la apófisis coracoides, ¿no? ¿Esa? Sí, con esto. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Y esta imagen de abajo qué le parece? Resonancia. Resonancia. Es una resonancia corta axial. Un corte axial. ¿Y se pueden dar cuenta más o menos en qué secuencia estamos? ¿Puede ser T1? T1. Sí, T1. T2. ¿Por qué dicen T1? Yo veo lo que sería, que creo que es líquido sinovial como si fuera negro, como lo que sería la derecha de la cabeza del húmero, pero no sé. Pero tiene como una linita blanca. Tiene línea blanca ahí. Perdón, estaba muteada, chicos. Sí, está como medio difícil. Se ve hiperintenso acá en la articulación. Y hipointenso de ahí arriba, ¿sí? ¿Y en qué zona parece que estamos? ¿Del hombro? El hombro. La articulación. Podemos ver la articulación glenohumeral porque vemos una porción de la escápula también. Ahí se puede ver. Sí, Estamos en esta imagen, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿qué les parece que está señalado con el cursor?
Piensen que es un corte, ¿le dijeron qué corte Sí, era? sí, dijeron axial. Un corte axial, Axial. ¿sí? ¿Que está en qué cosa? La cabeza del húmero. La cabeza del húmero. Cabeza. Ujú. Del otro lado, La La- cavidad tiroidea. entre ambos podemos identificar, por ejemplo, estas imágenes triangulares. ¿Qué les parece que es? El rodete glenoideo es, o el labio. Sí, totalmente. Sí, acuérdense, todo lo que es digamos, tejido fibroso va a ser hipointenso en resonancia magnética y es lo que pasa con el tejido del rodete, ¿sí? Vamos a la parte más externa y encontramos esa imagen que en el corte axial tiene digamos, una imagen redondeada. ¿Qué les parece que es? Fíjese por dónde está pasando, ¿sí? Puede ser la arteria axial, ¿no? ¿El tendón del bíceps? ¿Por qué arteria? ¿No es el tendón del bíceps? El tendón de La corredera bicipital que tiene, ¿sí? Las arterias, es verdad, en resonancia magnética, si no tienen contraste, se van a ver hipointensas, se van a ver sin señal, ¿sí? Y en ese lugar no vamos a tener una arteria muy grande, ¿sí? Lo que vamos a tener ahí es el tendón de la porción larga del bíceps, ¿sí? Justamente en la corredera. ¿Se entiende? Profe, ¿podría marcar ¿Podría cuál repetir, sería profe? anterior, posterior? Esto sería anterior y esto sería posterior. Esto es derecha y esto es izquierda de ese paciente. Profe, ¿Sí? perdón, la corredera bicipital, ¿es palpable? Sí. Se puede palpar el tendón. Ok. Sí, sí, totalmente. Gracias. Sí, sí, fíjense lo cercano que está de la piel. Acá que tenemos, ¿qué imagen les parece que es? Una radiografía Una radiografía de qué región del cuerpo. del hombro, frente. El hombro vista de frente, ¿sí? Agregamos que es un hombro derecho, ¿sí? Asumiendo que la derecha del paciente es esta, ¿sí? ¿Y qué es lo que está señalado ahí? Articulación Cualquiera de estos óseos podemos identificar en esta placa. Podemos ver la clavícula articulando La clavícula. Sí, se escucha. con el La clavícula. Acromio clavicular. Tenemos la articulación acromio-clavicular, el acromion por un lado y la clavícula por el otro, ¿sí? Tenemos la cabeza femoral, la cabeza humeral y la escápula, ¿sí? Y podemos identificar también algunas de las costillas, no en su totalidad, pero vemos segmentos de la costilla, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Una imagen muy parecida a la que habíamos visto antes para ver la corredera bicipital, que estamos ahí viendo lo mismo. Tenemos el tendón de la porción larga del bíceps, la corredera bicipital. Esta es una secuencia seguro, este 1. Fíjense que el líquido cefalorraquídeo, el líquido interarticular es hipointenso, ¿sí? ¿Y qué es lo que está marcando con la línea de puntos? ¿Qué les parece que es? Primero, ¿qué estructura es? Un músculo. Es un músculo, ¿sí? Acuérdense, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecha, esto es izquierda del paciente. ¿Un músculo subescapular? Es el músculo subescapular porque está por delante de la escápula, ¿sí? Si estuviéramos marcando un músculo que está por detrás de la escápula, ¿cuál músculo podría ser? Supraespinoso, infraespinoso. El supraespinoso o el infraespinoso. Tenemos que identificar dónde está la espina para poder saber cuál es cuál, ¿sí? Pero se ubican, lo importante es que se ubiquen en cómo está hecho el corte, ¿sí? Tenemos el cuerpo de la escápula ahí, esta es una estructura muscular que está por delante. Lo que está por delante va a ser el músculo subescapular sin lugar a dudas, ¿sí? ¿Y qué les parece que tenemos acá? Las dos Radiografías. Tenemos dos radiografías. Esta que nos está marcando no es la mano completa, sino que nos está marcando que el carpo. El carpo, ¿sí? Principalmente el carpo. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Es una radiografía de frente, ¿sí? De muñeca y de carpo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? El escafoides. El hueso, ¿sí? Totalmente.
¿Qué les parece que está acá? Digamos, ya no es el carpo solo, lo que estamos viendo es toda la mano. ¿Sí? ¿Qué les parece que está señalado con verde? Quinto metacarpiano. Totalmente. ¿Sí? Una pregunta, en la radiografía de la izquierda, lo que vemos, la vemos desde dorsal, ¿no? De dorsal a palmar. En Porque realidad es indistinto, se puede el- hacer de un lado o se puede hacer del otro. No, pero yo hablo en esa concretamente, porque vemos el pisiforme por arriba del piramidal, pero lo vemos superpuesto, o sea, lo vemos atrás del piramidal. Está Entonces, superpuesto, no sabemos si está por arriba o por debajo. ¿Sí? La placa habitualmente se hace con la palma de la mano sobre el chasis, ¿sí? Porque es la forma que quede más inmovilizada la mano. Digamos, si ya sea mano, ya sea cualquier estructura que queramos estudiar, si se mueve no nos va a dar una imagen nítida, ¿sí? Entonces, habitualmente la posición de realizar la radiografía de mano es con la palma hacia el chasis y el dorso estaría ingresando en las de rayos X, ¿sí? Pero qué es derecho, qué es izquierdo, nos lo va a marcar el rótulo del paciente, ¿sí? Perdón, ¿esa sería, puede ser que sea un carpo izquierdo o...? No sé, tendríamos que buscar el rótulo y cómo se hizo la placa, porque en este caso, como decía recién nuestro compañero, puede ser de un lado o puede ser del otro. Sí o sí necesitamos que esté señalado por el técnico, si es una mano derecha o una mano izquierda. Para no entrar en conflicto. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo, una imagen de una radiografía de carpo, la parte más, digamos, que estamos estudiando con más detalle. ¿Qué les parece? Está señalado con la flecha negra. Semilunar. Semilunar. Totalmente. ¿Sí? Es el segundo hueso de la primera fila. ¿Sí? Va a ser el hueso semilunar. ¿Y qué tenemos acá? Una resonancia. Una resonancia. Una resonancia. ¿Por qué es una resonancia? Por la cortical del hueso. Corticales oscuras. Fíjense, la cortical del hueso es bien hipointensa, es muy delgadita, pero siempre vamos a tener cortical, ¿sí? ¿Qué huesos estaríamos viendo acá? Los de la segunda fila. ¿Cómo? Segunda fila. Ajá, los huesos de la segunda fila del carpo, ¿sí? ¿Es un corte axial, un corte coronal o un corte sagital? Un corte axial. Siempre está hablando de la región que estamos estudiando, ¿no? Es un corte axial de mano, ¿sí? ¿Y qué es lo que está señalado con la línea punteada? El ganchoso. El hueso ganchoso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Profe, acá está el túnel carpiano. Estamos viendo el túnel carpiano, sí. Profe, ¿cómo te das cuenta que es el ganchoso y cómo te das cuenta la altura que está el corte? Que no pueden ser la primera fila, por ejemplo, del carpo. El hueso más fácil de identificar es el hueso ganchoso, porque marcamos, ¿sí? Por la apófisis. Para poder identificar el resto de los huesos, lo ideal es verlo del estudio, ¿sí? Con un solo corte ya podemos identificarlo por el ancho. ¿Sí? Ok, gracias. Profe, una pregunta. ¿Así van a ser los modelos de imágenes que vamos a tener al momento de rendir? Sí, totalmente. Ah, bueno. Sí, van a ser imágenes claras. ¿Sí? Y siempre acuérdense de decir qué estudio es, qué corte, qué plano estamos estudiando y eso. No decir, le marcamos una estructura y decir esta estructura es tanto, no. Bueno. Si por más que no lo pregunten, piénsenlo ustedes, ¿sí? Sí. ¿Qué les parece que tenemos acá? ¿Qué imágenes? Una resonancia de corte sagital. La región de la rodilla. De la rodilla, ¿derecha o izquierda? Derecha. Derecha. No se ve el peroné. Pero puede ser derecha o izquierda sin verse el peroné. Claro. En los cortes sagitales no podemos identificar si es derecha o izquierda, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es un hueso superior, un hueso inferior, tenemos la rótula por delante, estructuras posteriores, pero no sé si es una rodilla derecha o una rodilla izquierda en este corte, ¿sí? Claro.
Para poder saberlo, puedo verlo en el axial o puedo verlo en el coronal, pero en el sagital no. ¿Sí? Profe, ¿y eso es para todas las imágenes? ¿Cómo? Para la sagital. Para el corte sagital. ¿Anda bien? ¿Pero para todas las zonas? Para todas las zonas. Un corte sagital no te determina lateralidad. Okay. ¿Sí? Porque un corte sagital de un miembro inferior del derecho va a ser igual al mismo corte sagital del otro lado. ¿Sí? Uno puede distinguir anterior y posterior, superior e inferior, pero no derecho e izquierdo en este corte. Obviamente, volvemos a decir lo mismo. Digamos, un estudio no es una imagen sola. Cuando estudiamos una rodilla, vamos a tener cortes axiales, cortes sagitales. Pero bueno, para fines de educación nuestra, de aprendizaje, sabemos que en el sagital no lo vamos a poder identificar. ¿Sí? Profe, pero sí podemos identificar cuando es más medial, como un corte para sagital como hacia medial. ¿Puede ser? Cuando es, no escuché bien. ¿Cuándo es qué? Por ejemplo, en la resonancia anterior, se notaba como que era un corte más sagital como hacia medial. No. En la otra resonancia, no me acuerdo cuál Sí. era. En otra, sí, porque el otro no era una acción. La anterior era esa, ¿no? La rodilla también. Que se nota como... Esta. No sé si vi la otra. Pero es una tomografía igual. No, era no me acuerdo. Quizás era la otra, pero si no, es esa, por ejemplo, esa. Puedes darte cuenta que es más medial que lateral porque no está el peroné, por ejemplo. No, porque es lo mismo. Si vos, esta misma imagen de la rodilla derecha es igual si lo sacas de la rodilla izquierda. ¿Por qué? Porque tenés la rótula adelante, tenés el fémur hacia arriba, tenés la tibia hacia abajo. ¿Sí? Si es una rodilla derecha o una rodilla izquierda, vos no podés diferenciarlo por esta sola imagen. Si, por ejemplo, en el corte sagital, si me voy hacia uno de los laterales, siguiendo, digamos, me voy hacia uno de los costados, voy a encontrar el peroné en algún momento, ¿sí? Pero si hablamos de una sola imagen, yo no puedo diferenciar si es derecha o izquierda con esta sola imagen, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Si lo vamos a con una sola imagen, en el corte axial lo podemos diferenciar, en el corte coronal también. ¿Por qué? Porque vemos que es derecha y que es izquierda. En el sagital no sabemos que es derecha y que es izquierda. Sabemos que es anterior, que es posterior. ¿Sí? Por el tipo de corte que nos está mostrando. ¿Y qué es lo que está señalado? Ligamento cruzado. Ligamento cruzado posterior. Posterior. Totalmente, ¿sí? Profe, ¿y esa es T1 o T2? Y esta es... Impresiona T1, pasa que no se ve. Puede ser un T1, sí. No sé. Si nos preguntan la secuencia es porque lo podemos diferenciar bien, ¿no? Sí, se puede distinguir bien, sí. Totalmente. Sí. Y acá tenemos dos imágenes, también otra región del cuerpo. De este lado, ¿qué es lo que tenemos? Una radiografía. Una radiografía de codo. Sí. ¿Frente o perfil? Perfil. Bien, perfecto. ¿Qué podemos identificar? ¿Qué reparos anatómicos podemos identificar en el perfil? El húmero, el cúbito y el radio. El cúbito y el radio, la epífisis distal, ¿sí? Del húmero. Podemos identificar la parte del cóndilo o de la tróclea. No. Profe, eso que sobresale ahí detrás de la epífisis distal, o sea, hacia posterior, ¿no podríamos identificarlo como parte de la tróclea? Totalmente. ¿Esta parte de acá? No, la del húmero. ¿Esto de acá? Sí. Sí, en realidad fíjense que en el perfil están superpuestos el cóndilo y la tróclea. ¿Sí? Y la tróclea. Lo que voy a ver muy bien, que está desproyectado, que no está tan superpuesto, va a ser la parte del cúbito, ¿sí? Y el radio también. El radio en una parte está más superpuesto, ¿sí? ¿Y qué es lo que está marcando la cabeza de la línea punteada? La cabeza del radio.
La Totalmente. fosa articular. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué es lo que tenemos? Una resonancia de Una articulación de resonancia magnética, de codo, secuencia, T1. ¿Cómo? una secuencia T1. T2. Ah, perdón. No, es T1. Yo creo que es una secuencia T1, no sé qué te parece vos, Paula. Perdón, vamos, ya, una T1. Ujú. No se ve el líquido hiperintenso. ¿Codo derecho o codo izquierdo? Derecho. Codo Derecho. ¿Por Derecho. qué? Porque el radio está hacia fuera. El radio está hacia externo, está hacia el lado derecho, ¿sí? Si fuera un codo izquierdo, el radio estaría para el otro lado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Corte coronal, profe, ¿no? Un corte coronal, perfecto. Perfecto. Se ve muy tremendo ahí el radio con el... Se ve con el hermoso, húmero. se ve hermosa la articulación. Fíjense hasta la excavación que tiene la cabeza del radio para articularse con el cóndilo. Impresionante. ¿Y qué es lo que está señalado ahí? La tuberosidad del radio. Ujú, totalmente. Muy bien. Sí. Y esta imagen, muy parecida a algo que habíamos visto recién. También es el codo, Resonancia del codo. pero es Una una resonancia resonancia magnética de codo. Fíjense la cortical que tiene el húmero acá. ¿Sí? Corte sagital. Un corte Corte sagital. sagital, ¿sí? Que estaría pasando por dónde. por el cúbito. Por la epitróclea. Ah, claro. Tenemos la cabeza del cúbito y tenemos, pasa por la tróclea, ¿sí? Por algún lado de la tróclea porque es donde se está articulando con la cavidad sigmoide mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos acá? ¿Qué es lo que parece estar acá? La fosa oleacraniana. El pico del olecrano. No la fosa, sino que estamos viendo el pico, ¿sí? El pico del Este olecrano. paciente, ¿qué posición tiene este codo cuando se hizo la imagen? Posterior. No, pero ¿cómo está posicionado el paciente? Extensión. Extendido. Está en extensión, ¿sí? Fíjense que ahí sí, el pico del olecrano lo vemos adentro de la fosa olecraniana, ¿sí? Si estuviera en flexión, estaría totalmente desplazado, ¿sí? Claro. Sí. ¿Y qué es lo que está señalado entonces con la línea punteada? La tróclea. La extremidad Sí, fíjense que inferior sube también. del El húmero. El húmero. El húmero, ¿sí? O la epífisis, la parte del tercio inferior del húmero, ¿sí? Y otra vez, en esta imagen no podemos saber si es derecha o izquierda. ¿Sí? Pues un corte sagital. Disculpe, al final la respuesta correcta era así como tal cual. El húmero, el tercio inferior del Claro, húmero. El tercio inferior del húmero, el húmero. Sí. Profe, ¿este 1 en esa? ¿La resonancia? No sé si es de uno, ¿eh? Sí, es secuencia T1. Sí, Maya, por parece el que líquido. ¿Uno te parece? Sí. Aparte tenés también ¿cómo es? El tejido celular subcutáneo se ve hiperintenso y bueno, donde tendría que haber líquido normalmente está hipointenso. Sí. Bien. ¿Profe, ese es un sagital medio? Y es un sagital, fíjense la posición del olecrano, es casi un sagital medio, sí. Porque ahí el húmero no se alcanza a ver en su diáfisis. Por eso pregunto. No entiendo. Pero tendríamos que incluir la parte más Claro, alta. no. Para lo que quiere preguntar es que incluido no en se ve realidad. todo el cuerpo del húmero. Pero claro, no está incluido en el corte. En ese corte. Fíjense, lo que vemos muy bien es toda la parte del cuerpo del cúbito. Puede ser que esté ligeramente lateralizado hacia medial. ¿Sí? Penitas. Sí. ¿Y qué les parece que es esto? ¿Sí? Son Una dos radiografía. imágenes. Dos radiografías. Es una radiografía de retropie. Dos radiografías. Exacto. Exacto. ¿De qué Esa zona zona, estamos? ¿qué lista es? El calcáneo. Del calcáneo. Y la otra del astrálago.
Una pregunta, ¿la zona no sería el tobillo? Porque el calcáneo es un hueso. Claro. Sí, muy bien. Totalmente. Perfil Totalmente. diferente de la articulación del tobillo. Lo que señala en rojo, ¿qué es? El hueso calcáneo. El calcáneo. ¿Y en este caso es el mismo hueso? No, es el astrágalo. El astrágalo. Astrágalo. Está viendo la articulación. Perfecto. Sí. Y en este caso, ¿qué tobillo será? Tobillo derecho. Tobillo derecho. Sí. ¿Por qué? En el Por el perfil peroné. tampoco podemos diferenciar. ¿Sí? El peroné está hacia la derecha siempre. ¿Sí? Es la misma imagen, pero señala otra cosa. Es una resonancia de corte coronal. Sí. ¿De qué zona? Una región de la articulación coxofemoral. Y vemos el glúteo menor. Profe, lo que está marcado en rojo es el glúteo menor. ¿Ahí me escuchan? Es parte del glúteo. Sí, porque no se escuchaba. En realidad, fíjense, el menor es el más profundo. Más profundo. ¿Sí? Claro, más interno, digamos. Sí, lo que estamos viendo ahí es el glúteo mayor. ¿Sí? O el medio. Habría que ver, digamos, un poquito más hacia adelante, pero ¿qué les parece? Ustedes me parece más el glúteo mayor. Sí, para mí también, Maya. Está muy externo, sí. ¿Qué secuencia es? ¿Qué les parece? T1 puede ser. Una secuencia T1. Fíjense la articulación, el líquido es bien hipointenso. ¿Sí? Y acá tenemos imágenes similares a las anteriores. En este caso es casi la misma placa, pero está señalado otra estructura. ¿Qué les parece que es eso? ¿El cuboides? El hueso navicular. El escafoides. Sí. ¿Y cómo? Y en realidad, fíjense siempre la relación que tienen con el hueso con el que se articula, ¿sí? Para poder identificarlo. Y en este caso estamos viendo una radiografía de frente de pie. ¿Y qué es lo que está señalado? ¿El primer cuneiforme? La primera cuña. Exactamente. La primera cuña. O el medial, o la cuña medial. Bien. Profe, perdón. No sé si tienen alguna imagen más ustedes, chicos. El que se ve Profe. en la radiografía que está a la izquierda de la pantalla. Ese es el ¿Está acá? hueso. ¿Ese qué hueso es? ¿El navicular? Navicular o el escafoides, sí. Ah, bien. Gracias. Fíjense la relación que tiene con el astrágalo. ¿Sí? No sé si tienen ¿Se alguna entiende duda. esto? En realidad la idea es... Hola. Sí, te escucho, Maya. Ah, perdón, pero se me corta un montón. No, hablen. No, yo le preguntaba si tenían alguna duda o querían preguntar algo específico de lo que vimos. La idea es cómo se presenta ante la imagen, ¿sí? Empezar a verla, empezar a ver qué estés, ver bien qué cortes, qué es lo que pueden ver en ese estudio y en ese corte, ¿sí? Antes de largarse a describir la estructura, ¿sí? A mí por ahí se me hace un poco complicado describir lo de la secuencia T1 o T2. Es como que eso se me complica un poco. Como para dejar en claro que se podría redondear respecto a eso.
En realidad siempre buscar alguna estructura que contenga líquido, ¿sí? Puede ser la vejiga, puede ser el líquido cefalorraquídeo, cuando está incluida en cortes de abdomen puede ser la vesícula biliar, si está en una articulación puede ser el líquido intraarticular, ¿sí? Buscar algo que tenga líquido y a partir de ahí poder identificarlo, ¿sí? Bueno. En realidad la idea no es solamente que puedan saberlo, sino es justificar la respuesta, digamos. Muchas veces hasta nosotros nos genera dudas en una sola imagen, ¿sí? Cuando varias imágenes ahí podemos ver con más detalle, pero lo importante es poder justificarlo, ¿sí? Sí. Lo mismo que tipo de estudio es una resonancia, es una tomografía, es una placa, ¿por qué es una cosa, por qué es otra? Digamos, ¿cómo lo piensan ustedes? Claro. Si la idea es que, digamos, podamos entender las imágenes para poder seguir interpretando el resto del año, ¿sí? Estamos empezando a entender un nuevo idioma. Profe, ¿y de eco nos van a tomar algo? No, de eco no, digamos, habitualmente no tomamos exámenes en el examen eco, sí a veces podemos ver una imagen, y en realidad es para conocer, digamos, qué información nos puede aportar la ecografía. ¿Y qué tipo de estudio es? Sí. No que describan estructuras en una ecografía, pero sí saber qué es una ecografía y por qué se usa una ecografía y no se usa otro método. Sí, pero para identificarlo como lo estamos haciendo con una placa, con una tomografía no relacionada. Por eso siempre las ecografías van acompañadas del informe del médico que la hace, ¿sí? Porque la interpretación no es tan sencilla con las imágenes. ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren algún detalle? Profe, a mí me quedó una duda que capaz que ya la redijeron, pero no sé. En las secuencias T1 y T2, la grasa en la secuencia T1 se ve más hiperintensa que en la secuencia T2, ¿o me estoy confundiendo? Digamos, la diferencia de la secuencia T1 y T2, la grasa, digamos, es más sutil. Busquemos algo que sea más concreto, ¿sí? Yo creo que para poder diferenciar las secuencias hay que buscar el líquido, ¿sí? Porque si no todo lo demás puede darnos confusión, ¿sí? Profe, y por ejemplo esto, ¿no? Que aplicamos de que nuestra derecha es la izquierda del paciente, ¿no? En esta imagen que tenemos del pie, sí. Este es un pie, sí, nuestra derecha. Nos pasa lo mismo que con la mano, ¿sí? Necesitamos, en el caso de manos y pies, necesitamos que nos informe el técnico cuál es la derecha, ¿sí? Eso sale sí o sí. Esta es la derecha, ¿sí? ¿Qué pie sería si esta es la derecha del paciente? Izquierda. Recuérdense cómo es la posición anatómica a nivel del pie. Porque el dedo grueso está interno. El primer dedo es interno, pero aparte está como en puntitas de pie, en la posición anatómica, ¿no? Por lo tanto, si esta es la derecha del paciente, ¿este qué pie es? Derecho. El pie derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera el pie izquierdo, el hallux, el primer dedo, estaría del lado derecho. Bien. ¿Se entiende? Sí. Poniéndose ustedes en la posición del paciente. Por ejemplo, en mi caso, el dedo mayor izquierdo está a mi derecha. Perdón, el izquierdo está a mi derecha, ¿sí? Es como si nos estuviera mirando de frente también a nivel del pie, ¿sí? Pero siempre busquen que hay algo que nos está marcando la derecha del paciente. Y eso es importante, por ejemplo, cuando van a poner una placa, en el caso de las extremidades, quizá no sé si lo hacen, lo hemos hecho muchas veces en el tórax, que es importante. Cuando van a colocar la placa, buscar la referencia del lado derecho para ponerla a la izquierda de uno, ¿sí? Porque es la forma de leer la placa. Si lo ponen al revés, es incorrecto, porque empezamos a leer mal la placa. Profe, ¿en el parcial nos van a tomar poner en posición una placa? ¿O ya va a estar puesta?
no sé, todo puede ser. Pero siempre sepan que la derecha del paciente va a nuestra izquierda. Y siempre en la placa va a haber algo que nos marque la derecha. Ya sea la R, ya sea una plomada, como se hacía antiguamente, que era como si fuera una moneda, un pedazo de metal del lado derecho que queda bien blanco. ¿Sí? O es donde está la información del paciente, el nombre, el lugar donde se hizo, la fecha. Siempre hay algo que nos marca la derecha del paciente. Y eso tenemos que ponerlo a nuestra izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No sé, chicos, si quieren agregar algo más. Ahí preguntaban, Maya, del tema de paquetes vascular, nerviosos, si podían entrar. ¿Y si se ve, sí? Claro, más que nada yo creo que va a ser un complemento en imágenes. ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, en la tercio inferior de la tibia, ¿qué paquete vascular va a encontrarse por delante de la misma, por detrás? Obviamente la tibia anterior, pedia, cosas así, más que nada. Pero no, a ver, háblame de la arteria tal. Nosotros no podemos hacer eso, sino siempre usando la imagen como punto de partida para romper el hielo y hablar de imágenes, pero no vino así. Profe, ¿y en la imagen nos pueden tomar todo lo que se ve o nos van a marcar algo como las imágenes que mostraron recién? Probablemente sea así, marcando, y después sí, vamos quizás hablando un poquito más del resto de las estructuras que se ven, siempre abocado a lo que estuvimos viendo en clases. Profe, ¿y cuántas imágenes son aproximadamente? Bueno, yo tengo de forma presencial. No sé, Maya, ¿se sabe algo de eso, de qué cantidad? Nada, todavía nada. No, en realidad, digamos, no es que haya un número de imágenes fijas, no es como un pinche que de 5 hay que pegarle a 3. En realidad también es conceptual. Si empezamos poniendo una placa y dicen que es una tomografía, si ponemos otra, dicen, en realidad ya, digamos, conceptualmente no se sabe imágenes, ¿entendés? Digamos, no tiene que ver con qué número uno le acierte o qué número no es un choice en este caso. Cuando es un oral es conceptual, ¿sí? A veces con 2 o 3 imágenes podemos evaluar que saben, y otras veces necesitamos ver más imágenes como para saber si en realidad saben o no, ¿sí? Entonces es más diferente. Ya en el caso de cuando yo tomo oral, por lo general también tomo parte del teórico, pongo una imagen y hablamos sobre la imagen de cosas teóricas y de cosas de imágenes, ¿sí? Pero en realidad es un concepto más global, no es que hay que acertarle a tantas preguntas. Digamos, si estás para aprobar, sí, si no. Si de entrada uno no puede identificar músculo, no puede identificar qué placa es, no sabe qué tipo de articulaciones, no sabe, y en realidad por más que tomes 3 preguntas, ya no se sabe, ¿sí? Claro. Bueno, recordamos también los medios para ir preguntando ahí por Petco, si les queda algo en el tintero, vayan preguntando y vamos a ir respondiendo a medida que veamos, ¿sí? Aprovechen el Petco también para preguntar. Bueno, gracias. Bueno, chicos, cualquier duda, estamos disponibles como para sacarnos todas las dudas y bueno, revean todo lo que necesiten y si hace falta hacemos un repaso más. Genial, gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profes. Bueno, estudien. Gracias. Chao, profe, gracias. Aprovechen la semana. Hasta luego, chicos. Chao, hasta luego, buenas noches. Chao, chicos.